Bien, muy buenas noches, buenos días o buenas tardes a toda la audiencia que visite este canal de Ciencias Bíblicas, Verdad de Vida. Muchísimas gracias por ser parte de este canal y por acompañarnos en todo momento en estos estudios, en estos análisis que realizamos también. En esta oportunidad me encuentro con Marcelo Pazmiño, quien me va a ayudar también en el desarrollo de este tema que vamos a presentar hoy. Marcelo, muy buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación. Pues para mí también es bastante grato estar aquí en este escenario, en este programa. Muy bueno, por cierto, con buena audiencia. Buenos títulos y buen material. La verdad, yo pues agradecido de que me permitan también hacer un aporte y pues estoy a la disposición del programa, ¿no? Así es. Bueno, sin más, para avanzar en lo que sería el desarrollo del tema, como vieron, el título es un poco controversial, pero vamos nosotros a darle el desarrollo lo más cercano posible para no alargarnos tanto y llegar al punto del por qué el título y por qué el pensamiento. Pues no entendamos que muchas veces a nosotros nos enseñaron a través de fotos, a través de películas, a través de videos, y lo que tenemos en nuestras mentes es un Jesús Cristo con una vestidura, una apariencia de romanos, pues no, pero nos hemos olvidado que originalmente Jesús no es el Cristo como tal, porque al momento en el que le llamamos el Cristo ya lo estamos haciendo entre griego y posterior romano, porque la palabra Cristo ya es de latín, pues no, y Christus viene de la raíz del griego. Pero más sin embargo, recordemos que Jesús, que su original nombre en hebreo es Yeshua o Yehoshua, es judío, es israelita. Y en el pensamiento de los israelitas como tal, ellos no esperaban a un Cristo como tal, sino esperaban es a un Mesías o un Mashiach para que venga a tomar posesión del reino de Israel y expulse a los invasores en aquel entonces, los romanos. Pero para esto nosotros vamos a hacer un conteo y una revisión histórica de cuál es el pensamiento de los griegos, ya que primero, antes de que los romanos estén ocupando el gobierno de la provincia romana de Judea, existía los gobiernos helénicos, o en este caso de los griegos, pues no, empezando por el macedonio Alejandro Magno, que conquistó gran parte de Europa del Mediterráneo y gran parte de Oriente y Oriente Próximo. Pues no, estuvo a punto de conquistar India, incluso quiso llegar hasta China, pues no. Pero el detalle de todo esto es qué es lo que Alejandro Magno y toda su cultura y sus sucesores posteriores, sus generales, dejaron como cultura en lo que serían las tierras conquistadas. Pues no, y vamos a ver en la primera diapositiva que vamos a ver una foto de lo que sería una genealogía de lo que es la mitología griega, ¿no? Que el detalle de todo esto como tal es entender que los griegos tenían en su mente que sus dioses, quienes ellos los dibujaban y los hacían en estatuas también como gigantes, estaba Cronos, la hacían Agea o Agía, y un sinnúmero de deidades, y el detalle es que Zeus mató a su padre para luego él quedarse gobernando porque Cronos, su padre, era un dios antiguo, malo, que mataba, que se comía a los hijos que tenía con las hijas de los hombres. Esto nos trae una acotación a los que nos menciona también la escritura cuando menciona sobre los gigantes. Vemos que hay 12 representantes de la tribu de los 12 hijos de Jacob. Están en el desierto y van a conquistar la ciudad de Jericó. Y cuando vienen a dar el reporte, 10 de ellos vienen aterrados y asustados y dicen, esa tierra es de gigantes, ellos se comen a sus hijos. Entonces, son cosas del pasado que el momento en el que ya dejaron estos gigantes de existir y estas ciudades fueron arrasadas por los israelitas, pero más sin embargo quedó la historia o quedó la cultura o quedó la murmuración o quedó lo que oralmente se comunicaba o se conversaba unos entre otros y viajeros que iban a otros lugares y decían, en esa tierra de allá hay gigantes que se comen a sus hijos. Entonces ellos empezaron a ver a los gigantes y también por contactos que tenían. Cuando digo contactos, es contactos en lo sobrenatural, pues no de lo que viene de arriba de las estrellas acá a la tierra y se contactan con los hombres. Mas, sin embargo, ellos entendían que estas imágenes o estos cuentos que se volvió ya luego mitología con Homero, empezaron a ver este tipo de historias más profundas que fue dándole la iniciativa para que el pueblo macedonio y las culturas helénicas
empiecen a tener esta idea de gigantes o dioses, o en hebreo se conocería como Elohim, poderosos, hombres que eran conocidos o hombres de renombre, pues no, como menciona inclusive la Biblia, y tenían a sus hijos que eran también dioses. Pero más, sin embargo, dice la mitología griega que estos dioses, aunque tenían sus esposas, deidades también, podían tomar a las hijas de los hombres y de ellos nacían hijos que eran los semidioses. ¿Algún aporte que quiera hacer Marcelo en este momento? Cuando Ronald nos está hablando y nos está llevando la referencia de los semidioses, es exactamente lo mismo que maneja todas las culturas, ¿no? Aparece una deidad y esa deidad toma a una mujer, a un, digamos, actor terrestre femenino y tiene un hijo. O cuando se trata de una diosa, porque también se nombra de diosas, toma a algún varón y entonces esa unión siempre va a traer un semidios. Y ahí se categoriza, ¿no? Dios, un semidios e inclusive Dios hombre, que también los define de esa manera, ¿no? Incluso en la mitología nosotros vemos esas definiciones, ¿no es cierto? Exactamente. Voy a leer, me ayudan por favor con la siguiente diapositiva. Hay una parte en la que no solamente Homero, sino Hesíodo también, que vendría a ser más o menos como el que escribe la Biblia griega. Y cuando digo Biblia griega, no me estoy refiriendo a la Septuaginta. Biblia griega viene a ser más o menos lo que ellos tienen en esa época como conocimiento de sus dioses, sus semidioses y todo lo que era su cultura en general y lo que tenían ellos en sus bibliotecas. Este es el dios de la guerra, este es el dios del agua, este es el dios del inframundo, este es el dios del mar, el dios del cielo y todo eso. Entonces ellos lo tenían como su cultura, como hoy en día, por ejemplo, alguien tiene una Biblia israelita, porque las Biblias en realidad son israelitas, la tradujeron nomás luego los griegos y los romanos. O sea, el libro de la mitología, ¿te refieres? El libro de la mitología, correcto, que vendríamos a mencionarle como la Biblia griega o helénica. O sea, la Biblia para la cultura griega. Correcto, exactamente, su Biblia griega, su Biblia mitológica como tal, porque Biblia recordemos que significa libros, y la compilación de libros como tal vienen a ser biblos, ¿no? Entonces voy a leer esta parte en la que dice, y espero que me puedan seguir también a través de la pantalla. En este caso, semidioses griegos, cuáles son las características, y esto nos va a ayudar a entender por qué a Jesús lo greco-romanizaron. Vamos a leer, ok. Dice que la característica de los semidioses griegos, dice que al ser el hijo de entre un dios y un mortal, los semidioses griegos no están vinculados al mundo terrestre ni tampoco al Olimpo, que es lo que ellos decían que venía de las alturas, pues no, que en el cielo es que está el templo Olimpo y aquí en la tierra lo que hicieron fue simplemente un reflejo de lo que ellos creían que estaba en el cielo, sino que se consideran una mezcla entre los dos, pues, ¿no? Por eso es que le llaman semidioses. Esto hace que los semidioses tengan la capacidad y poderes sobrenaturales, pero también les hacía ser mortales. Estos personajes mitológicos no tenían una función clara dentro de la narrativa mitológica, si eran Dios o eran hombres, o eran mortales o eran inmortales, se confundían entre ellos inclusive. Dice la siguiente parte, dependiendo de su importancia, o sea, dependiendo del poder que tenían ellos, podrían llegar a ser considerados como dioses o simplemente como personajes secundarios que tienen algún tipo de participación en la mitología, algún poder especial pequeñito que tuvieron. Ya, este es el hijo de un semidios y bueno, pero no es un dios, no es un dios. La mayoría de los semidioses nacen por las infidelidades o la toma de los dioses con las humanas, pues no, ya que muchos de ellos dicen estaban casados con otras deidades, esto dicen los libros de la mitología, pero esto no les privaba de tener hijos con las mortales. Cuando los dioses se encaprichaban con algún mortal, usaban todo tipo de estrategias de seducción e incluso raptaban a los mortales. Ahora, con todo lo que acabamos de leer en este momento, que dice que es un Dios que toma a una humana,
y como usted mencionó, que para traducirlo vendría a ser la insemina, ¿verdad? Porque no podríamos decir que una deidad o un agente exterior de la tierra viene y tiene un cuerpo mortal como el de nosotros, porque según la mitología refiere a que ellos son inmortales. En el momento en el que toman a una mortal, nace un hijo de un dios con una humana mortal normal, y esta criatura viene a ser para ellos un semidios. Entonces, este semidios refiere a que era alguien que tenía poder. Ahora, con este pensamiento vamos a hacer este ejercicio, siendo nosotros dos helenos o griegos, teniendo este pensamiento de que sabemos de que vinieron los dioses, tomaron a la virgen quedó embarazada, nació el semidios, y de repente el hijo del dios con la virgen le dice a un hombre: Lázaro, levántate. Tiene poder. Tiene poder. Usted y yo, siendo griegos, ¿cómo lo vemos a este personaje? Claro, es que así es como lo dibujan. Realmente, y no es que si nosotros somos griegos y vemos esta historia, pues obviamente lo vamos a definir a Jesús como un semidios. Ya. Realmente lo que aconteció es todo lo contrario. ¿Y qué es todo lo contrario? Que la mitología griega, y no solo la mitología griega, porque esto es mucho más antiguo, Claro, la Babilonia, egipcia, la egipcia, babilónica, la persa. muy antiguo, muy antiguo. Le digo que hasta los mayas y los incas y los aztecas manejaban el mismo pensamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Y cuando yo le digo es todo lo contrario, es que cuando conocen la historia hebrea, cuando se cuenta la historia hebrea, cuando Pablo, acuérdense, Hechos capítulo 17, anótelo y léalo, Hechos capítulo número 17, Pablo va a Atenas y él se para en un areópago donde pues estaban los estoicos y estos, Minoicos. los epicuros. Entonces, ¿qué ocurre? Que él le permiten, porque pues lo presentaron como un orador, un grande, a él lo consideraban ellos como un gran filósofo. Pablo era muy conocido. Le permiten el areópago y él habla y dice, haciendo un recorrido por su escenario, veo que son muy supersticiosos, dice en griego, ¿no? Pero le traducen religiosos. Porque tienen muchas inscripciones, ¿no? Muchos cristos tenían ellos, muchas inscripciones. Y él le dice, pero yo vengo a hablarles de ese lugar donde no hay ninguna inscripción, porque ese realmente es el creador de los cielos y la tierra, y comienza a exponer que el verdadero no tiene figura, no tiene imagen. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que ese momento, si ustedes comienzan a analizar esa lectura, de hecho, capítulo número 17, ¿qué es lo que están diciendo los atenienses, los filósofos? Ah, este es un predicador de nuevos dioses. Entonces, ahí es donde tenemos que entender qué fue lo que pasó. Resulta que cuando le están hablando de Yeshua y lo presentan como el hijo de Elohim, del Elohim de los hebreos o del Dios de los hebreos, entonces, ¿qué viene a la mente? Como acaba de decir Ronald, ¿qué es lo que va a venir a la mente? Si ellos manejan, digamos, esta ideología cultural, religiosa, de los dioses y los semidioses, y viene alguien y le dice, sí, lo que pasa es que este Yeshua es el hijo, no fue creado por un hombre, fue creado por el creador, él lo engendró. Claro que van a decir, ah, no, pues sí es la misma historia que nosotros tenemos. Exactamente lo mismo que ha pasado con nosotros. No hay nada nuevo. Sí. ¿Eso qué es? Y cómo luego entonces llega Jesús al pensamiento de ellos y a culturizarse con ellos, digamos, helenizarse, porque lo que le ocurrió a la historia verdadera de Yeshua es la helenización. Quitan la verdad porque tampoco la conocían. De pronto ni siquiera la quitaron, sino que ellos plasmaron la historia, como dice Ronald, de lo que ellos culturalmente sabían. Que el Dios tuvo un hijo con una mortal y ese es un semidios que tiene poder. Por eso es que existe el Jesús Dios. Porque lo que se cuenta y lo que luego se volvió religión, lo que la Iglesia Católica recoge y sigue predicando, y el cristianismo lamentablemente se llevó
gran parte de esa ideología religiosa es que el Dios tuvo un hijo con una mortal y el hijo de Dios es Dios. El Porque hijo lo de que leímos Dios hace un momento es es que Dios. si no tiene mucha trascendencia, Correcto. pasa nomás y no es representado como tal. Es Dios, Pero porque hizo milagros, es Dios. llegaban a ser como Dios cuando, correcto, cumplían una función más presente alrededor de todos los que ellos creían, qué sé yo, le ponían el ojo, por decirlo así. Ah, no, este es más poderoso, ya no es un semidios. Ahora, ¿qué viene a ser? Un Dios. Por eso es que en el pensamiento de hoy en día, la cultura cristiana en general lo ven a Jesús como un Dios, por el pensamiento greco-romano helénico que viene arrastrando del pasado desde los padres de la iglesia, antes de que exista el cristianismo en el siglo III con Constantino. Desde ahí ya venía transformándose el pensamiento. Al igual que lo que mencionó Marcelo en este momento, Pablo es verdad, habla con los helenos, pero no solamente venía hablando con los helenos. Recordemos que hay una parte en la que Pablo dice, cuando hablo con los de habla hebrea o con los israelitas, les hablo como tal. Pero cuando ya me toca hablarle a los de habla griega, que inclusive siendo israelitas y no israelitas, pues me toca hablarle como ellos. Entonces ya no les iba a decir Yeshua, el hijo de Elohim, o Yeshua ben Elohim, sino que me tocaba decirle Jesús, que es como le dirían a alguien de ese nombre, que es el hijo de, a ver, ¿cómo sería Elohim en griego? Ah, Zeus. Y ahí viene el pensamiento. Y Jesús, el hijo de Zeus. Pero como era el hijo poderoso, este ahora es como Zeus, es como Dios. Correcto. Ahí es en donde se viene a trastornar el pensamiento y la historia original. No es que alguien vino y quiso inventar, no, ahora me invento que Jesús es Dios. No, sino es el pensamiento de la cultura helénica como tal, porque originalmente Pablo venía hablándole a los israelitas. Si nos podemos dar cuenta, todas las cartas de Pablo, todas las cartas, inclusive las que no son de Pablo, también como la de Santiago, las epístolas, la de Judas que estamos viendo también en estos días, todas van enfocadas a las 12 tribus de Israel. Israel en la diáspora. En la diáspora. Y estaban regados por todos lados, tanto así que Homero y este otro personaje, Hesios, que menciona, dice que muchos de los que traían dioses nuevos eran extranjeros y venían hablando de dioses que ni ellos mismos habían visto. ¿A quiénes se está refiriendo a estos extranjeros que hablaban de dioses que no los habían visto? Si todas las culturas hablan de sus dioses con formas y figuras, eran los israelitas que vivían en la diáspora. Pero ¿por qué dicen de los dioses que no vieron? Es porque sus padres no le dijeron cuál es la forma que tienen esos dioses. Porque en la antigüedad conocían que en la Torah de sus abuelos o sus antepasados decía que no te harás imágenes de Elohim porque no la vieron en el desierto. Claro, mira, es que realmente esta parte, ¿no? De la helenización del Mesías, realmente lo que tomó eh, desde, desde Yeshua, porque esto realmente empieza desde el nacimiento de Yeshua, ¿no? Nosotros vemos en el libro de Juan, capítulo número 8, cuando, bueno, desde el 5, él viene trayendo una discusión con los escribas y con los fariseos, y en algún momento le dicen, pero es que tú te haces hijo de Dios. Ellos conocían esta parte cultural también, porque no se olviden que 200 años de la muerte del nacimiento de Yeshua, cuando Alejandro Magno, ya que lo nombró Ronald, cuando Alejandro Magno se lanza a conquistar, antes de llegar a Jerusalén, le sale el sumo sacerdote Adonía al encuentro. Y Alejandro Magno había soñado con este sacerdote de tal manera que le tenía mucho temor y respeto. Hicieron un convenio de no atacar, de no dañar la ciudad, sino que pues hicieron un pacto, ¿no? Dentro de ese pacto incluía que los levitas, los sacerdotes y levitas que estaban a cargo del servicio al templo, se han instruido por, digamos, los filósofos griegos, ¿no? Y asimismo, los alumnos de la filosofía griega también tenían que ir a Jerusalén a recibir
conocimiento de lo que a él le maravilla mucho, le maravilla muchísimo, que era la cultura hebrea. Todas estas mezclas históricas, 200 años antes de Yeshua, es que comienza a ¿qué? Comienza a transformar esta parte ya con el conocimiento que Pablo tiene, porque ya se estaba instruyendo incluso en las escuelas rabínicas de esta parte, ¿no? Pablo sabe y conoce cómo se maneja la filosofía. Por eso, cuando, como dice Ronald, si Pablo va a un areópago a hablar con figuras de la filosofía, pues no le va a hablar como hebreo, ¿no? Por eso él dice, cuando estoy con un gentil, pues me doy a ellos como gentil para que me comprendan. Correcto. ¿No es cierto? Y algo que un poquito antes de darte el paso, ahora entendamos por qué, no sé si creo que Ronald va a ir para ese punto, por qué Constantino, porque esto aquí vamos a concluir. Bueno, y como por qué, y por qué nace el tema de que Jesús es Dios. Bueno, resulta que esa fue la pregunta que hizo Constantino a los que Cristian, en los estudios que hace de su canal de ciencias bíblicas, eh, bueno, a la final, los padres de la iglesia, ¿no? Porque él siempre está hablando de los padres de la iglesia. Los que la iglesia católica se refiere como los padres de la iglesia. Constantino, cuando los reúne en el concilio de Nicea, les dice, bueno, a la final, ¿qué mismo viene siendo Jesús? ¿Qué viene siendo Jesús? El uno da una opinión, otro, no, de aquí me los encierra, tráiganme los soldados, no me le den de comer, pero aquí ustedes definen qué mismo es Jesús. ¿Por qué? Porque Constantino ya, él sabe, él es un heleno, ¿cierto? Es un heleno, él es romano, pero influenciado por el helenismo, él adorador de imágenes y de los semidioses y de los dioses. Entonces, bueno, aquí hay un nuevo Dios, aquí me definen qué es ese nuevo Dios que ha trascendido tanto y que mueve y que al final va a ser al que voy a necesitar para unificar el imperio que era 4 provincias, porque era un tetrarca. Pero díganme qué viene siendo Jesús. Y de ahí salió, bajo la presión, bajo pena de muerte, salió la definición de que Jesús es Dios. Digamos lo que Jesús es Dios porque este loco nos mata. Adelante, Rafa. Exactamente. Pero claro, esa sería como quien dice ya el finiquito para decir aquí empezó la carrera del Dios Jesús en el pensamiento ya universal, que se traduce como O católico. sea, le dieron las credenciales y ahí. Ya están las credenciales, Sí, correcto. ahí lo categorizaron. Correcto, pero antes de eso hay un personaje llamado Marción del Ponto que lo ha venido mencionando también Cristian. ¿Qué hace este personaje Marción del Ponto? Empieza a recopilar todas las cartas paulinas y parte de lo que se conocen como los evangelios. Claro que habían más, ¿no? Sino que él tomó la decisión como tal de unificarla y decir, ok, esta va a ser la Biblia para nosotros. Y solo toma algo que él le denomina Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, o esto es nuevo para nosotros los seguidores del Cristo o del Cristo, porque ahora este es un Dios de amor, porque el Dios que de donde desciende él, su padre, entonces ahí se viene acordando, a ver, Cronos era un Dios malo y vino Zeus y lo mató a Cronos. Entonces ahora acá Jesús es un buen Dios, hay que desplayar a su padre, hay que reemplazarlo al Dios del Antiguo Testamento, porque este Dios del Antiguo Testamento, a ver, ¿qué hacía? Decía que vayan y destruyan todas las ciudades y quemen a todos. Decían que vayan y maten inclusive hasta las mujeres, a los ancianos. Decía también inclusive que mata a los niños. No, este Dios del Antiguo Testamento no es un Dios bueno. Nos vamos a quedar, perdón, el Dios del Antiguo Testamento. Pues nos vamos a quedar ahora con el Dios del Nuevo Testamento. Y Jesús. O sea, ya empezaron a darle mayor fuerza. Si mal no recuerdo, esto sucedió en el segundo siglo, un siglo antes de Constantino. E inclusive fue hasta excomulgado este Marción del Ponto porque los llamados padres de la iglesia decían, no podemos quitar el Antiguo Testamento, ¿cómo vamos a dar referencia y peso al Nuevo Testamento? ¿Cómo afianzamos que lo que está aquí es o no es si no tenemos lo de acá? ¿Verdad? Claro, la idea de definirlo, de hecho, como Antiguo y Nuevo Testamento era precisamente ¿para qué? Para hacerlo morir, para hacerlo cesar. Pero no podían hacerlo. Ahora, vamos a revisar algo. Esto está en el libro de Marcos. Me ayudan con las diapositivas, por favor. En el libro de Marcos, en el capítulo 8, en el 25-27, en el versículo 27 hasta el versículo 33. Entonces, vamos nosotros a hacernos aquí la misma pregunta que le hizo Yeshua a Pedro. Porque si nosotros nos vamos a quedar con el pensamiento de que Jesús es el Cristo,
vamos a tener siempre la idea de que es un Dios romano. Vamos a leerlo entonces, veamos en la diapositiva, dice, como está en la Biblia en español, pues no, dice, Jesús y sus discípulos se dirigían a la aldea de Cesarea en Filipo. Dice entonces, en el camino, Jesús les preguntaba a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que yo soy o que soy yo? Los discípulos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres uno de los profetas. Pedro le responde, aquí voy a hacer una pausa. Entendamos bien esta parte de aquí, que los discípulos no dijeron, unos dicen que tú eres Cronos, otros dicen que tú eres Poseidón. No, en ningún momento, ¿entienden? Mas, sin embargo, lo que estamos leyendo es netamente hebreo, ¿ok? O digámosle judío, porque en esa época existía la provincia de Judea, ¿ya? Entonces dijeron que unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres uno de los profetas de la antigüedad. Pedro le responde, tú eres, aquí dice, el Cristo. Esta traducción ya tiene un pensamiento helénico, para que cada vez que leamos nosotros las Biblias, pensamos y digamos, este es Jesús el Cristo. Y en vez de decir, este es, aunque le digan Jesús, ok, el nombre en griego, Jesús, porque la J no existía sino hace unos 500 años. Este es Jesús. Él, ahí tiene que decir Mesías o Mashiach. Y Marcelo me va a ayudar en este momento, va a ir revisando sus apuntes, porque vamos a llevarlo a un enfoque hebraico. Aunque lo leamos en español, aunque sepamos que estas cartas o estos libros antiguos del llamado Nuevo Testamento se escribieron en griego, pero no lo escribieron con el pensamiento griego. Por eso les estoy diciendo que no mencionaron, tú eres el Cronos, tú eres el Poseidón. No, está mencionando a figuras representativas del mundo o de la tierra de Israel, de Judea. Entonces dice, tú eres el Cristo, dice. Más abajo dice, Jesús les ordena que no hablen sobre este tema con nadie. Entonces él comienza a enseñarles que es el Hijo del Hombre y que debe permanecer rechazado y va a ser condenado a muerte y resucitará a los 3 días. Estos son ya fragmentos que le dan una base al futuro que él va a vivir con respecto a lo que dijeron los profetas. Ese es otro tema para tratar, pero vamos a enfocarnos en esto, que Pedro le dice, tú eres el Cristo. Marcos. Exactamente, Marcos 8, 27 al 33. Vamos a ver en el enfoque hebraico. Ya sabemos cómo piensan los helenos, ¿verdad? ¿Quién es un Cristo? El hijo de un Dios. Este Cristo o este semidios llega a ser inclusive un Dios, que luego se lo categoriza como un Cristo, porque desde el pensamiento helénico, mejor dicho, romano, a Jesús lo crucificaron. Pero sabemos que Jesús no fue puesto en una cruz, sino fue puesto en un madero, mas sin embargo la cruz también tiene una representación basada en lo que mencionó Marcelo sobre Constantino, que él tuvo una visión, o a través de una visión se le dijo, con este símbolo vencerás, y él lo que vio fue una cruz. Entonces preguntó, ¿sobre qué murió el tal Jesús que todo el mundo habla que es un nuevo Dios? Y empezaba la idea, es más, ya tenían la idea de que él había muerto en una cruz como un mártir. Pero ¿por qué le llaman Cristo como tal? Porque dice la mitología que si un hombre o un semidios, aunque sea un hombre normal, mortal, muere crucificado, cuando muere crucificado es porque muere de lo peor o es la peor persona que la han puesto a muerte. Pero si resucita, viene a ser como un dios o viene a ser como un semidios. Y cuando refiere a la palabra Cristo o Christus, es porque ha muerto sobre una cruz. Entonces ellos empiezan a vestirlo con las clásicas ropas de los romanos, en este caso, y empieza a tener el título de un Christus o Cristo, que también viene a representar al semidios que posterior se hizo Dios, basado en este caso en la resurrección, o sea, tiene el poder de resucitar. Marcelo. Ok, entonces vamos a ver en Marcos capítulo número 8, versículos 28, 29 y 30, que es donde se desarrolla lo que me estás diciendo, ¿no? Así es. En un pensamiento hebreo, ¿cómo lo define en una versión hebrea de Marcos? Dice, Vayanú va
Bayoamenu, Yohanan, Hamaltevil, Valle, Osri, Eliahu. Ve a Jerín, o sea, sus discípulos, ¿no? Javerín, Amrín. Dice que Yeshua está con sus discípulos, a los cuales pues les comienza a preguntar, ¿quién soy yo? Y cada uno le dice, por ejemplo, Vallecea sonríe Eliahu, dice, creemos que eres Elías. Bajerín, Onri, Hat, Amán, Javi, Inim, que son los profetas o algunos de los profetas. Ok. Washar atemor lemor beaten ma tomor alaimi eni vaya Petrus. A Pedro le dice, Pedro, ¿y quién defines tú que soy yo? Y dice Pedro, o sea, Pedro le dice, dice, Elab atahu hamashiach, yesat ota, begorá, leviti, daver ala leish. Pedro, Petrus, que traduce, le dice, porque dice Petro Fayomer, el atu a Mashiach. Le dice, Petro le está manifestando, le dice, yo pienso o entendido que tú eres Mashiach. No le dice Cristo, le dice Mashiach. Que resulta que cuando se define digamos, la traducción de la palabra criptu griega, hoy en día le dicen ungido. Cuando sigue la etimología de la palabra, dice que Mesías viene del latín Cristo, que viene del griego Christus, y que supuestamente lo toman, porque no dice viene, sino que lo toman del hebreo Mashiach. Pero eso ya es acomodado ahora. Porque en realidad, Criptus, cuando usted lee literatura griega, usted va a encontrar que Criptus lo usan también para decir inscripción o imagen. Porque realmente eso es un Christus en la cultura helena. Es una imagen, es una inscripción, es una lápida. De hecho, se llama la cristologia, lo que utilizaban para estas prácticas. Pero luego, obviamente, porque ya existen los comentarios de que Yeshua en realidad es Mashiach y que Mashiach es un ungido, es un enviado, entonces obviamente ya el cristianismo, pues, claro, ya le da una definición de esa naturaleza para estructuralmente como la etimología de la palabra. Pero eso no es verdad. O sea, cuando un erudito toma y rehace el Nuevo Testamento o lo escribe el Nuevo Testamento, le hace una traducción, digamos, el Nuevo Testamento y lo lleva al pensamiento hebreo, nunca en la vida le va a poner Cristo. Las profecías no dicen que va a venir Dios, Elohim, y va a meterse en el vientre de una mujer y luego va a salir y nacer otra vez y va a convertirse en Elohim aquí en la tierra y que tiene que morir y que tiene que resucitar y así va a seguir siendo Elohim. Eso como tal es un pensamiento helénico que lo adoptaron los romanos y obviamente pues no son los que conquistaron. Y siempre el que cuenta la historia, ¿quién es? El que gana. El que gana la guerra. Y la cuenta a su manera. Y la cuenta a su manera. Vamos a cerrar con esta imagen para que podamos desarrollar en esta vista, por favor. Es la última diapositiva que vamos a presentar en este momento y vamos a analizarla unos segundos, por favor. Ok. Podemos ver ahí en el monitor que tenemos nosotros de referencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos ahí? Vemos a un Christus, como dijo Marce, inclusive Cryptus es la figura pequeña que está ahí, una estatuilla. Y lo otro que estamos viendo es, aparte de una imagen, también una representación de un Cryptus. No solamente estamos viendo a un Jesús, estamos viendo una imagen de lo que sea.
que representa a un semidios también, y posterior lo hicieron como un dios. Pero sin embargo, hay algo más allá que nosotros vemos y no nos hemos dado cuenta, no hemos percibido que lo que estamos viendo ahí es una deidad o un semidios o un dios vestido como un romano. Estamos, aunque, veámoslo así, aunque sea el mismo Yeshua, ok, pero ¿cómo está vestido? Como un romano. Esos atuendos son atuendos de la cultura romana, ni siquiera helénica como tal. Tiene una parte de la cultura helénica, pero también tiene gran parte de la cultura romana. Es más, los colores que representan los edomitas que gobiernan en Roma, que recordemos que la palabra Edom es rojo. Escarlata. Escarlata, exactamente. Entonces, con esta imagen, con esta inscripción, con este criptos o con este Christus como tal, nos vamos a quedar revisándola y analizándola. Esto para las personas que aún pertenecen al movimiento del cristianismo, ya sea evangélico, ya sea católico. No estamos aquí para criticar nada, sino estamos aquí para poder traer con claridad qué es lo que de verdad trata de decirnos la escritura, que es a dónde nos enfoca la escritura como tal, en el pensamiento de los hebreos o en el pensamiento de los griegos romanos. ¿Es una Biblia para griegos romanos, de griegos romanos, o es una Biblia de hebreos para hebreos? Porque el que abre la Biblia y quiere obedecer la palabra del Dios de los israelitas, tiene que pensar como los israelitas. No sé si hay un aporte más que quieras hacer, Marcio. Sí, solo para cerrar también es que hay que definirse en la vida, ¿no? Pero es mejor que sepan de qué se trata. ¿Usted quiere seguir a la iglesia cristiana? Pues sígala, está en todo su derecho, está muy bien, pero sí tiene que saber algo, ¿no? Que la iglesia romana, o sea, la iglesia cristiana, que es la iglesia romana, de hecho así se definen, católica, apostólica y romana, y los evangélicos salieron, todas las definiciones cristianas salieron de ellos y tienen el mismo pensamiento porque piensan igual, que ellos tienen un Dios que se llama Jesús. Lo que tienen que saber, si lo siguen, pues está bien, es su decisión. Tienen que saber que no están siguiendo al Dios de Israel, ni están siguiendo al Mesías de Israel, porque el de Israel se llama Yeshua y es de Israel y guarda la ley de Moisés, porque esa ley de Moisés fue dada a Israel. Y claro, la iglesia romana dice que ellos no tienen ninguna ley que guardar. Tiene razón, porque la ley no fue para ellos. Correcto. La ley que dio el creador de los cielos y la tierra, el creador de la vida, se lo dio un pueblo que se llama Israel. Y para que ellos que son los abanderados de la salvación del mundo, encabezado con el Mesías, porque el Mesías con su pueblo va a salvar al mundo, pues lo que le ofrece al mundo es la luz de la ley del Eterno, que lo dice en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 47. Bueno, nos despedimos, yo me despido, creo que esta es la última parte. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Mario.